Bueno, pues quería hablaros, hablándolo con Alex, de lo que son las suspensiones, las penalizaciones de Google. Y he querido ir un poquito más allá y alguna cosa más contaremos. Y al final le he querido titular esta presentación con una frase muy común, ¿no? Me quiere, no me quiere, y aquí lleno de margaritas. Y es que al final la relación de los negocios locales con Google es así, un poco así. Nos quiere, no nos quiere, me dará visibilidad, no me dará visibilidad. Entonces, bueno, pues ¿en qué se basa la relación entre los negocios locales y Google? Bueno, pues se basa en la confianza. Si Google no confía en ti, vas a tener problemas. Se basa en el respeto que como negocio local tienes que tener de las reglas de Google, y se basa también en la comprensión, en que comprendamos muy bien cuáles son los términos de servicio. Entonces, si respetamos estas tres normas, seguro que tenemos las bases bien cimentadas para una buena relación. Pero esto de las penalizaciones siempre pensamos que es por la parte de Google. Y sí, la mayor parte de los casos sí. Google es quien aprieta el botón y nos resta visibilidad, nos suspende la ficha y nos penaliza de alguna manera. Pero a veces somos nosotros los que a lo mejor sin saberlo, otras veces lo sabemos y nos la jugamos, pero hay muchas veces que nosotros mismos nos estamos penalizando sin darnos cuenta. Entonces, bueno, sí que quiero hacer una pequeña mención al respecto. Vamos por la parte de Google, la parte de qué nos hace Google para suspendernos o no suspendernos. Bueno, pues como esta es una relación de amor, pues uno de los primeros problemas que puede haber en esta relación es la falta de confianza. ¿Y por qué Google puede empezar a tener puede tener falta de confianza en nuestro negocio local? Bueno, pues puede haber diferentes motivos, pero por ejemplo, si encuentra que estamos realizando cambios importantes en la ficha, como por ejemplo de repente hacemos un cambio importante en el nombre o en la categoría, lógicamente si tú eres un negocio que se dedica a abogado, si de repente lo cambias y pones restaurante, pues eso le va a chocar a Google, y este tipo de cambios sí que levantan todas las alarmas y hace que Google desconfíe. También si hay cambios de dirección. También, y esto es también muy importante, sugerencias de edición de terceros. Recientemente lo comentaba en mi podcast, donde se estaba viendo cómo había edición de fichas donde terceros lo que hacían era cambiar el pin de ubicación de los negocios locales y decía, no, este negocio no está aquí, sino que está 25 kilómetros más allá. Y concretamente este tipo de prácticas las estábamos viendo en competidores con malas intenciones que lo que buscaban es, oye, desplazo a todos los competidores lejos de mí y de esa manera destaco yo en la zona geográfica. Bueno, pues este tipo de acciones, aunque vengan de terceros, también nos pueden generar bastantes incomodidades con Google, y entonces eso despierta la desconfianza y lo que puede producirse es que nuestra ficha se desverifique. El hecho de que nuestra ficha se desverifique no significa que dejemos de posicionar. Seguimos posicionando. Lo que ocurre es que no vamos a poder hacer diferentes acciones como responder reseñas o, por ejemplo, publicar posts. Entonces, en estos casos, tenemos que llevar a cabo un proceso de verificación, puesto que nuestra ficha se ha desverificado. Y hasta la fecha había diferentes formas de verificar un negocio. Durante muchos años fue muy común la parte de que te llegaba un código vía postal, luego llegó la parte de los SMS, también la llamada, pero lo que se está implementando con bastante frecuencia en los últimos meses es la verificación vía vídeo. Y antes de llevar a cabo cualquier proceso de verificación, es importante que te asegures que tienes correcta la ficha del negocio. Es decir, que si perdón, que si la desverificación de tu ficha se ha producido porque a lo mejor has empezado a poner un montón de palabras clave en el título del negocio, pues antes de empezar un proceso de verificación tienes que arreglar esos detalles que no cumplen con los términos de servicio. Y también es importante que tengas la información necesaria, es decir,
factura de suministros, documentación legal de tu negocio, información de impuestos. Y yo en algunas ocasiones he tenido que presentar información de cotizaciones a la Seguridad Social de empleados de ese negocio. Entonces es importante tener todo en orden. Para mí esto de la factura de suministros, documentación legal del negocio, cotización de empleados, eso es como kit de cabecera. Tenlo siempre a mano por si acaso. Y ya con esto pues puedes llevar a cabo el proceso de verificación. Pero tienes que tener una cosa en cuenta cuando hagas un proceso de verificación vía vídeo. No puede tener cortes ni edición. El vídeo debe demostrar la ubicación real de tu negocio, por tanto es importante que cuando empieces a grabar sí que grabes lo que está alrededor, porque Google lo confirma con la información que él tiene de Google Street View. Debes demostrar que tienes autoridad en el negocio. ¿Y cómo lo puedes demostrar? Pues, por ejemplo, teniendo las llaves para abrir el local o a lo mejor teniendo acceso al almacén o incluso teniendo acceso a la caja registradora. Tienes que grabar algo en el vídeo que demuestre que tú tienes autoridad allí. También debes demostrar que el negocio está en funcionamiento y, por ejemplo, presentar material de marketing, como pueden ser folletos, como pueden ser tarjetas de visita. Todo eso le ayuda a entender a Google que el negocio es real. Y tienes que intentar que el vídeo no pese demasiado. Por eso a veces puede ser interesante que bajes la calidad. No hay que grabar un vídeo a 4K. Entonces, con todo eso, podemos empezar a realizar el proceso de verificación teniendo en cuenta que tienes que hacer un vídeo de menos de 2 minutos y tienes que hacerlo desde el móvil. Puedes empezarlo desde desktop, pero desde el ordenador te va a mandar un código QR que tienes que capturar con el móvil y al final siempre tienes que hacerlo con el móvil. Así que yo lo que te recomiendo es que previamente hagas pruebas para ver si eres capaz de demostrar dónde está el negocio, acudir a, si tu negocio no está a pie de calle, pues ver que puedes grabar la parte del buzón y darte prisa para eso, confirmar que en 2 minutos puedes trasladar toda esa información que Google necesita para verificar que tienes un negocio real. Y ya una vez que lo hayas hecho, a esperar. A esperar normalmente unos 5 días, pero hay veces que puedes llegar a tener que esperar más tiempo si Google tiene que verificar muchos más datos. Entonces, esta es la parte del proceso de trabajo cuando tienes a un Google que está desconfiando, pero no las tiene todas consigo. Entonces, está desconfiando y te desverifica. Y como ya he dicho, te desverifica, eso significa que sigues posicionando, pero no puedes hacer determinadas acciones. ¿Pero qué ocurre sí, no, esto ya no es una desconfianza, tengo pruebas y me siento engañado? Bueno, pues normalmente Google se va a sentir engañado si siente que se han violado los términos de servicio de Google. Y esto suele suceder cuando Google cree que tu negocio no es real. Y en estos casos se produce una suspensión de la ficha y hace que desaparezca de cara a los diferentes usuarios. Anteriormente había 2 tipos de suspensiones leves y suspensiones severas. Las suspensiones leves seguían apareciendo y las suspensiones severas desaparecían. En Europa lo que se está produciendo ahora mismo es que lo normal es que todo sean suspensiones severas y en Estados Unidos todavía nos podemos encontrar con fichas que tienen suspensiones leves y suspensiones severas. Y en este caso, pues hay que llevar no un proceso de verificación, sino un proceso de apelación. Y nuevamente, si queremos solucionar y conseguir que nuestra ficha vuelva a la vida, tenemos que solucionar los problemas que se han podido producir. Y para eso es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son los términos de servicio de Google para identificar en dónde estamos incumpliendo. Antes nos encontrábamos con que Google no nos daba ningún tipo de información, a veces ni nos avisaba de que se había suspendido la ficha. Pero recientemente, por la normativa europea, sí que se está viendo obligado a mandarnos un email para avisarnos y darnos ciertas pistas de por dónde está el problema para que nuestra ficha se haya suspendido. Pero las pistas de Google a veces parecen adivinanzas y muchas veces no terminas de saber bien a qué puede deberse. Entonces, aquí lo que os recomiendo es que os miréis previo a iniciar el proceso de apelación, leeros los términos de servicio e intentar intuir en ese email dónde está el problema.
Nuevamente, reunir toda la información necesaria y abrir el proceso de apelación. Cuando te mandan el email suele venir un enlace donde clicas y empieza el proceso de apelación. Pero igual que en la verificación tienes 2 minutos, que esto es un estrés, pues en los procesos de apelación también es que esto es un estrés. Tienes 60 minutos. Y es conveniente que lo que subas tenga toda la información posible. Rellenas un formulario y luego intenta incorporar toda la información posible, lo que decía, información de impuestos, información de licencias de actividad, de cotizaciones a la seguridad social, material de marketing, que entienda que es un negocio real. Por ejemplo, en las áreas de servicio, que a lo mejor dices, sí, pero es que yo no tengo un establecimiento físico, porque yo voy a domicilio del cliente. Bueno, pues ahí en esos casos lo que seguramente puedes tener es un vehículo que está vinilado con los logos de la empresa. Bueno, pues ese tipo de información, de fotos, de vídeos, le interesan y ayuda a demostrar que tu negocio es real. Y bueno, pues tienes 60 minutos. Y cuando apareció ese proceso de apelación, que es reciente, desde hace pocos meses, era un estrés porque era un proceso de apelación y si no consigues que te reactiven la ficha, no había más opciones. Bueno, ahora lo que nos dice Google es que existe la posibilidad de reapelar, pero metiéndote en los foros de ayuda de Google te encuentras bastantes usuarios y negocios que dicen he reapelado, no lo he conseguido y ¿ahora qué? Entonces, bueno, ahí desde la parte de ayuda del foro de Google Business Profile podemos intentar conseguir algo. Pero bueno, lo importante es cumplir las reglas. Si cumples las reglas, que el proceso de apelación tenga toda la información para no dejar dudas a Google, y si ahí todavía tenemos algún problema, podemos reapelar. Pero si ya en la reapelación no lo conseguimos, la cosa se empieza a complicar de verdad. Y quiero hablar de otro tipo de penalización que no tiene que ver con la visibilidad, o al menos la visibilidad directa de tu ficha, y tiene que ver con las reseñas. Google también se puede sentir engañado si ve que el comportamiento de tus reseñas no es normal. Entonces, si considera que estás comprando reseñas, lo que puede generar es una restricción para que otros usuarios te dejen reseñas. Entonces, hasta ahí puedes decir, bueno, pues oye, no está mal, me está restringiendo, pero yo sigo posicionando. Pero es que Google no se queda contento con eso, sino que lo que muestra es el cartel de la vergüenza. ¿Y qué es eso del cartel de la vergüenza? Pues un cartel para que todo el mundo se entere de que tu veracidad, de que la veracidad de las reseñas está en entredicho y que se están analizando. Y entonces lo dice claramente, que este negocio no se tiene claro si las reseñas son compradas. Y por eso pongo aquí la foto de Shakira con su canción, porque es un poco la técnica Shakira. Es decir, como te pases, se va a enterar todo el mundo. Pues eso, el cartel de la vergüenza o la canción de la vergüenza. Entonces, ¿qué tienes que hacer en estos casos? Pues contactar con Google y esperar, poco más. Yo me encontré, bueno, ¿cuánto tiempo puedes tardar en que te reactiven las reseñas? Depende. Yo cuando me he encontrado en este caso he tardado 3 meses, pero sí que me he encontrado casos que se tarda entre 8 y 9 meses. ¿Qué ocurrió en el caso concreto que yo llevé a cabo? Bueno, en este caso el negocio tenía restricción, no había compra de reseñas y estuvimos escalando la incidencia en la parte de Google Business Profile. Y lo que nos decían desde Google es que se había visto que en esa zona se había producido un crecimiento anormal de las reseñas, no del negocio mío en cuestión, sino de la zona. Yo estuve viendo evolución, analizando las reseñas de competidores del mismo sector de la zona y no vi nada raro. Pero bueno, seguimos insistiendo y al final lo que me dijeron es que el problema no estaba tanto en la ficha de Google Business Profile, sino que la penalización y la restricción venía desde la parte de Google Maps. Y entonces tuve que escalar la incidencia al foro de ayuda de Google Maps. Por eso
aquí os dejo este tip, que si os encontráis con esta situación no os quedéis con lo primero que os diga, porque no vais a saber de dónde está viniendo la penalización. Entonces, que lancéis ayudas tanto a Apple Maps, perdón, tanto al foro de ayuda de Google Maps como al foro de ayuda de Google Business Profile. ¿Y cómo también se puede sentir engañado? Bueno, pues también se puede sentir engañado si ve que el perfil de usuario que gestiona diferentes fichas es sospechoso. Y esto, la verdad es que es un tema que a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque si tú eres un usuario que gestiona diferentes fichas y son fichas que a lo mejor realizan algún tipo de práctica spam, Google te puede asociar con ese tipo de prácticas. Y en ocasiones, si una ficha es suspendida, pues empieza a asociarte también con ese tipo de prácticas dudosas y puede suspender tu perfil. Si suspende tu perfil, puede suceder que todas las fichas en las que tú seas administrador también sean suspendidas o desverificadas, pero algún tipo de penalización. Y a veces es complicado porque dices, ¿qué he hecho en los términos de servicio? ¿Lo estoy cumpliendo? ¿No lo estoy cumpliendo? Y resulta que es el usuario el que está suspendido y por eso está afectando a las fichas. Entonces, también ahí es importante que cuando tu ficha sufra una penalización, verifiques si los usuarios a los que tiene acceso esa ficha están penalizados o no. Si no están penalizados, pues tienes que indagar de otra manera, como te he explicado antes. Pero si hay uno de los usuarios que está penalizado, entonces ahí hay que quitarlo de la administración de la ficha. Y a mí este tema ya os digo que me preocupa, porque cuando llega a lo mejor algún cliente que viene de un sector spam, pues por ejemplo, como puede ser áreas de servicio, a mí me gusta trabajarlos con otro tipo de cuentas de Gmail diferentes a las que gestiono el resto, para evitar problemas. Así que nada, por ahí os doy una pista. Y vamos con la siguiente parte de penalizaciones que no vienen de Google, sino de cosas que hagamos nosotros. Es cierto que lo que acabo de comentar es, oye, como si cambio el nombre de mi negocio o compro reseñas, es algo que hacemos nosotros y nos penaliza Google. Pero en este caso es una penalización motivada por cosas que podemos estar haciendo nosotros sin darnos cuenta. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, a fichas duplicadas. En muchas ocasiones nos podemos encontrar que hay negocios que tienen fichas en la misma ubicación y que Google pues, no se ha dado cuenta igual porque hay alguna información de la ficha que no coincide. En las áreas de servicio también nos lo hemos encontrado, que a lo mejor un área de servicio no publica el domicilio, porque es así como se tiene que hacer en las áreas de servicio, y en otra ocasión sí que hace una publicación de domicilio. Entonces eso a lo mejor cruza los cables de Google y no se da cuenta y permite generar esas dos fichas. Y también puede generarse porque tú hayas creado tu ficha, pero a lo mejor un cliente también la haya creado. Por eso antes de crear cualquier ficha hay que verificar que no que no hay dado de alta otra. En estos casos podemos pensar, bueno, pues hay ficha duplicada, ¿qué más da? Pues así posiciono con las dos. Pero eso es un graso error, porque al final lo que podemos hacer es que una compita con otra y pasemos a lo que es una competencia entre ellas y pudiera ser que se pudiera dar el filtrado de ficha. El filtrado de ficha no solamente se produce con fichas duplicadas, sino también se produce cuando tienes competencia muy cerca de ti que compite normalmente en la misma categoría. Entonces, cuando estamos en esa situación, Google, de cara a demostrar variedad de negocios al usuario que está haciendo la búsqueda, cuando hay dos negocios en la misma ubicación o muy próximos, deciden mostrar uno u otro en función normalmente de la autoridad que tiene. Entonces, si se produce el filtrado de ficha, ahí lo normal que tienes que hacer es cambiar la categoría principal por una categoría secundaria. Y esto es importante porque en muchísimas ocasiones nos podemos encontrar con que necesitamos abrir un negocio o una nueva sede para nosotros. ¿Y dónde lo hacemos? Ahora mismo están proliferando muchísimo lo que es la apertura de espacios en sitios de coworking.
Y ahí sí que se produce muchísimo el filtrado de ficha. Entonces, antes de pagar y aceptar un espacio de coworking, hay que analizar un poco qué tipo de negocios hay en ese espacio, qué tipo de categorías hay, porque a lo mejor me interesa, con todos los espacios de coworking que está habiendo, uno mejor que otro. Entonces, este tipo de situaciones son situaciones que también me penalizan y que me restan visibilidad. Así pues, hemos visto que Google nos puede penalizar cuando hay falta de confianza, cuando se siente engañado, cuando entiende que no está, que no se puede que no se trate de un negocio real. Y entonces en esos casos puede producirse lo que es la desverificación, por tanto tenemos que llevar a cabo una verificación normalmente en vídeo, y si se produce la suspensión de la ficha tenemos que llevar a cabo una apelación. Una apelación que tienes 60 minutos para llevarla a cabo y luego tienes, si no sale bien, la posibilidad de reapelar. Y ya, si no sale bien, empieza la cosa a estar complicada. Y luego no nos olvidemos que también Google está haciendo penalizaciones parciales con lo que es respecto a las reseñas y muestra el cartel de la vergüenza. Y también los usuarios sospechosos pueden provocar suspensiones de fichas. Y luego ya están las penalizaciones nuestras por fichas duplicadas y por filtrado de ficha, como os acabo de decir. Entonces, con esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la dependencia que tenemos de Google es importante. ¿Dependencia emocional? Pues no, dependencia empresarial. Y la verdad es que si no fuera porque Google es líder, pues quizá no tendríamos tantos miramientos y bueno, pues habría que diversificar. Yo os aconsejo que diversifiquéis, que tengáis presencia también en directorios especialistas de importancia en vuestro sector, que no os olvidéis de Apple Maps. Y ahora mismo con la llegada del buscador de ChatGPT, pues ya se empiezan a vislumbrar nuevas vías para darse a conocer. ChatGPT empieza a mostrar el local pack. Entonces, bueno, se avecinan curvas para Google, pero sin duda es una oportunidad para todos nosotros para diversificar las fuentes de captación de tráfico a nuestro negocio. Así que con esto acabo. Muchas gracias. Me podéis encontrar en lauraalfonso.com y en lauraalfonso.com/cursos tenéis 2 cursos para mejorar el posicionamiento local de vuestros negocios y también me encontráis todas las semanas en el podcast de negocios locales y ya también he abierto canal en YouTube en lauraalfonso.com/YouTube. Así que nada, espero que os haya gustado y que os haya dado un poquito de luz con este tema de las suspensiones y las penalizaciones.